Bueno, vamos tomando asiento, así continuamos la actividad de la mañana. Antes que nada pasamos un aviso de la conferencia de Marcelo Martín en la ciudad de Montevideo el miércoles 19, va a ser en el Parque Rodó, en el Museo de Artes Visuales. Miércoles 4 de mayo a las 19 en el edificio del Museo de Artes Visuales Parque Rodó de la ciudad de Montevideo. Conferencia el 4 de mayo, 19 horas, Parque Rodó. Bueno, comenzando con la siguiente charla, presentamos a Marcelo Brito, que es coordinador del Comité Técnico de Patrimonio y Turismo en el Mercosur, representante del IFAN en la Comisión de Patrimonio Cultural del Mercosur. Es arquitecto urbanista pernambucano, arquitecto urbanista de la Universidad Federal de Pernambuco. Es también asesor en Relaciones Internacionales del IPAN, el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional del Brasil, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, con sede en Brasilia, la sede federal, digamos, del instituto. Es también doctor en Gestión Urbana de la Universidad de Cataluña, Barcelona, y un postdoctorado en Patrimonio, Turismo y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. También ha integrado la Comisión de Restauración de Sitio Histórico Olinda del Estado de Pernambuco. Bueno, gracias. Para mí es un placer, un honor de estar aquí con vosotros. Además de que un desafío, porque desde que yo asumí la función de asesor de Relaciones Internacionales del IFAN, cuando el presidente en su época me solicitó que participara y representara a Brasil en el Mercosur Cultural, en el área de patrimonio, nosotros lo que veíamos es que hacía falta trabajar en el sentido de proponer cosas efectivas para promocionar un trabajo de integración, de cohesión en la región a partir del patrimonio. Que lo que se veía, lo que se estaba pasando hasta entonces, era que nosotros teníamos reuniones técnicas donde los especialistas se reunían para discutir determinadas cuestiones, técnicas, pero que se quedaban ahí entre los especialistas, ¿no? Eso no ganaba una dimensión más fuerte para que se buscara, a partir del sentido que hay en la construcción de Mercosur, ese esfuerzo de integración regional. Entonces nosotros pensábamos en aquel momento que se podría plantear para generar iniciativas que apoyara ese proceso de integración y que el patrimonio fuera esa palanca, ¿no? Que pudiera justamente promocionar iniciativas de articulación, de integración regional. Y lo primero que empezamos a hacer fue justamente el trabajo de pensar en la construcción de una categoría en el campo del patrimonio que reuniera esa percepción regional, ¿no? Esa lectura regional. Y fue todo un trabajo que trabajamos en la comisión, que desarrollamos en la Comisión de Patrimonio Cultural, en la CPC, que conllevó a la decisión CMC del Consejo de Mercado Común, que es la instancia máxima del Mercosur, que permitió
el establecimiento de esta categoría, que es el reconocimiento de bienes en la región como patrimonio cultural de Mercosur. Y avanzamos a partir de un caso específico, de un caso concreto, que fue el puente internacional Barón de Mauá, que está en la frontera justamente de Brasil con este país, con Uruguay, en Jaguarão y Rio Branco. Y nada mejor que un puente para dar el significado que queremos transmitir con este esfuerzo de trabajar de modo conjunto para pensar cosas que para nosotros pueden ser comunes. Y empezamos este trabajo y empezamos trabajando con ese tipo de acción. Lo que pasa es que a partir de ahí nos encontramos en un otro momento, que fue que no era suficiente solamente declarar los bienes como patrimonio cultural de Mercosur. Hacía falta promocionarlos, hacía falta buscar algún motivo que generara un proceso de difusión para que ese sentido de integración, de cohesión, pudiera verse de alguna manera presente en nuestras sociedades. Y fue cuando discutimos la posibilidad de dar un paso más adelante, que sería a partir de un proceso de reconocimiento o con un bien reconocido, trabajar para su propia promoción y difusión, para que la gente pudiera acceder, pudiera saber por qué se trataba de un patrimonio, y en ese caso en particular, si al estar reconocido como un bien de la región, sea a cual nivel fuera, que se pudiera hacer acciones donde se conservara este bien, pero que también se disfrutara, ¿no?, de lo que ese bien podría ofrecer a cada uno de nosotros en la región. Y por esa razón nosotros avanzamos a partir de la constitución dentro de la Comisión de Patrimonio Cultural de Mercosur, de la CPC, un comité técnico de patrimonio y turismo para trabajar, o sea, para pensar propuestas operativas que pudiera conllevar a ese objetivo mayor. Y tuvimos la oportunidad de empezar este trabajo durante la presidencia pro tempore brasileña en la reunión de Foz do Iguazú, y el año pasado ya en la presidencia pro tempore de Paraguay, en Asunción, ya una segunda reunión donde avanzamos en la propuesta que es la que yo presento a todos vosotros. Es una propuesta que tiene una base a partir de unos estudios de investigación que yo desarrollé junto al grupo de investigación de Patrimonio, Turismo y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid con Miguel Retretiño, y que yo puse en debate, en discusión en ese comité técnico, y pudimos incorporar las contribuciones de los compañeros de Paraguay, de Uruguay, de Argentina en aquella ocasión, para avanzar en ese proceso de aplicación de lo que sería la certificación de destinos patrimoniales. Yo quizás voy a hacer un poquito más así, voy a hablar a la ligera en relación a algunas cuestiones, porque creo que desde la perspectiva conceptual ya se habló muchísimo de varios aspectos que se va a ver reflejado aquí en la presentación. En algún momento yo sí haré hincapié en alguna situación específica, pero importa más exponer un poco, por lo menos así en debate para todos vosotros, esta propuesta. Es una propuesta que nosotros vamos a discutirla los días de mañana y pasado mañana en la tercera reunión del Comité Técnico de Patrimonio y Turismo, donde nosotros ahora ya con el nivel de información que hemos logrado obtener o establecer
discutí con los de turismo justamente para cerrar una propuesta en el marco de Mercosur. Yo diría que para nosotros en Brasil ya estamos de alguna manera discutiendo este tema con el Ministerio de Turismo de Brasil para que podamos realizar una experiencia piloto independientemente si avanzamos o no en ese proceso aquí en la región. O sea, hay un interés interno de que avancemos con esa propuesta. ¿Eso por qué? Porque específicamente yo diría que, bueno, yo particularmente llevo casi 30 años trabajando con patrimonio. El año que viene cumplo 30 años. Y en el IFAM. Y ese es un tema tabú. Por lo menos hasta muy poco era un tema tabú. Tabú, ¿no? ¿Comprendes, no? Y porque no se quería buscar esa conexión, ese diálogo, porque siempre las experiencias que se ven con relación al turismo, cuando está metido el patrimonio, son siempre experiencias no muy positivas. Sin embargo, nosotros consideramos que era necesario reflexionar por qué había tantas experiencias no positivas y qué tendríamos que cambiar para encontrar soluciones, aspectos operativos que pudieran cambiar esta situación. Y justamente el análisis, la reflexión que yo hice durante esta actividad de postdoctorado que estuve desarrollando en Madrid, en la Complutense, fue con ese objetivo, analizando experiencias de gestión en sitios de patrimonio mundial en España y un caso brasileño que era la ciudad de Ouro Preto, que es un destino turístico donde la motivación central cuando uno viaja, sale de su casa para visitar la ciudad de Ouro Preto, especialmente está vinculado al hecho de que quiere ver patrimonio, quiere ver un sitio patrimonio cultural, en ese caso un patrimonio mundial. Y por esa razón nosotros hicimos este análisis, que nos ha facilitado, nos ha posibilitado establecer una serie de parámetros de análisis que podrían orientar un proceso de certificación. La certificación aparece aquí como una estrategia para construir un diálogo inteligente entre los gestores patrimoniales y los gestores turísticos. Porque de cada parte nosotros sabemos que hay concepciones, comprensiones que son propias y es necesario conjugar estas visiones, y nosotros entendemos que un proceso de certificación puede favorecer ese proceso de diálogo y por lo tanto evitar determinadas situaciones que muchas veces se producen por la ausencia o el escaso diálogo que hay entre estas dos áreas. Se puede pasar directamente a lo que es esta propuesta de certificación. Si avanzamos en esta propuesta en la región, eso significa que vamos a poder avanzar más allá de lo que corresponde al reconocimiento, ¿no? a una valoración cultural hacia un proceso efectivo, ¿no?, de promoción, donde nosotros comprendemos que la actividad turística puede constituirse en una estrategia de difusión, de sensibilización y de educación hacia el patrimonio. Porque si preservamos y si nos facilitamos el acceso de la gente a ese patrimonio, ¿para qué o para quién lo preservamos? Entonces tenemos que articular estrategias de comunicación, de difusión, de acceso, para que la gente sepa, para que la gente conozca este patrimonio, para que sienta que es suyo, que le pertenece
y que la experiencia, la actividad turística sea una experiencia a la vez entretenida, placentera y enriquecedora. Para nosotros, hacer turismo cultural significa conjugar estas tres cosas. No basta solamente el disfrute estético, como yo hablé ayer, solamente de tipo, oh, qué lindo, y ya está. Si yo no entiendo ni siquiera por qué aquella cosa que veo es de aquella manera, por qué se hizo de aquella manera, o aquella manifestación, por qué la gente la hace de aquella manera, o si una determinada comida que yo pruebo, por qué se ha desarrollado de aquella manera. Eso tiene que ver con la cultura, con el modo de vivir, de ser de cada uno. Y cuando yo viajo con un interés turístico, en ese caso, es porque yo quiero acceder y conocer otra cultura. Algo que sea a la vez distinto de lo mío, pero también algo que siempre busco los puntos de conexión. De alguna manera hacemos siempre un esfuerzo, aunque no muy evidente, de intentar verse en el otro. Y el turismo cultural en ese sentido, o sea, estricto sensu, tiene este valor, tiene este potencial de favorecer que al reconocerse en el otro, yo me pongo en una condición de diálogo mucho más fácilmente. Por esa razón que para nosotros en Brasil, cultura dejó de ser la cereja do bolo, cereja, no sé, de la torta, ¿no? Porque antes, cuando se hacía cooperación internacional, cultura entraba solamente como algo que era, una exposición, llevamos un cantante para encerrar la fiesta. Y así se trataba cultura como temática, que en ese caso no era efectivamente una temática para la cooperación internacional, pero simplemente un poco para amenizar, ¿no? Que, en algunas situaciones, algunas tensiones que podrían existir entre relaciones bilaterales que se pueden establecer entre países. Y eso cambió completamente cuando cultura pasó a ser una materia para la cooperación internacional, y específicamente patrimonio cultural. La experiencia que tenemos nosotros, llevo 8 años en la conducción de la asesoría de relaciones internacionales del IFAM, y el tema patrimonio es un tema muy demandado por muchos países, y nosotros tenemos siempre la posición de que cuando cooperamos estamos aprendiendo juntos con quien cooperamos. Y entonces el desafío, por eso os digo, es un desafío que estamos poniendo en la mesa para la región, y específicamente porque eso significará involucrar, por lo menos en ese momento, a 2 ámbitos: el de cultura, específicamente patrimonio, y el de turismo. Nosotros sabemos que va más allá, pero tenemos que empezar por donde es necesario empezar. Entonces, no queremos hacer nada grande, pero queremos hacer cosas que sean objetivas y que haya concreción, que haya resultado. Entonces, de alguna manera, esto ya será casi que completamente sin tanta importancia, porque en realidad comenté de todo esto, pero aquí más importante es enseñar justamente el puente donde para nosotros en la región todo empezó, que es el puente internacional Barão de Mauá, en la frontera de Brasil con Uruguay. Ya se habló mucho de eso, y hay obviamente en ese caso un interés de que trabajemos la dimensión económica del patrimonio
para que la gente que vive en esas áreas que están reconocidas, que están declaradas patrimonio, sean beneficiadas por ese reconocimiento, y no solamente lo que suele suceder en la gestión patrimonial, que establece restricciones de actuación del ejercicio del propio dominio que tenemos sobre el patrimonio que poseemos en función de un interés colectivo. Yo pienso que está correcto que se haga esto, pero es necesario que se produzcan, o sea, compensaciones para esta gente que deja de disfrutar plenamente de sus derechos particulares, privados, en función de un derecho colectivo. Y por esa razón, la presencia y la mediación del Estado es fundamental para compensar esa restricción. En ese sentido, nosotros entendemos que se hace necesario reorientar las inversiones que se hacen en patrimonio. La conservación por la conservación misma no se justifica más, o yo diría, está cada vez más difícil justificarlas por sí mismas. Si no hay una perspectiva de un uso sostenible, es muy difícil seguir manteniendo, ¿no?, esa visión de que se conserva por la importancia de la conservación. Nosotros entendemos que la conservación es necesaria, pero hay que vincularla a un uso sostenible, porque para preservar hay que usar, si no, no se conserva. En ese sentido, es necesario hacer viable el esfuerzo de recuperación de ese patrimonio dentro de una visión que lo introduzca y lo integre en el territorio. Porque son siempre, las áreas patrimoniales son siempre áreas de excepción. Cuando se delimita, cuando se decide esto es patrimonial, se distingue del resto. Entonces, como áreas de excepción, muchas veces lo que hacemos es apartarla del resto del territorio. Y esto muchas veces es una paradoja, ¿no? Pero eso conlleva a problemas, porque no hacemos las conexiones necesarias para que esta área siga con una vitalidad, con una dinámica que la vida cotidiana la establece. Y por esa razón, trabajar la conservación significa, ahí como está dicho, ¿no?, pensar que hay que establecer una sistemática que incentive, que genere condiciones para que esa manutención, esa preservación se establezca. No es posible que la responsabilidad sea otorgada solamente al detenedor de aquel bien. Entonces, hay que conjugar la coparticipación entre el poder público y el sector privado, el que detiene el bien. Entonces, nosotros entendemos que esta conjugación de patrimonio y turismo puede ofrecer posibilidades de estrategias de desarrollo sostenible. Obviamente, si no hay diálogo inteligente, no se puede establecer estrategias de desarrollo sostenible. No es inteligente el diálogo, porque hoy por hoy, en general, no lo es. Y cuando hay, y cuando no hay, no hay. Obviamente no quiero poner el tema del turismo como la panacea. Se dice, ¿no?, en español, la panacea. No,
O sea, ahora la salida es el turismo, toda, no, es una salida, una posibilidad. Pero es importante considerar que se puede conjugar y hay que considerar que hay otras posibilidades y que además es importante que estén articuladas a otras posibilidades. Y yo diría que por lo menos considerarla desde una perspectiva del uso para la vivienda, el patrimonio, el uso cultural y el uso turístico. Porque no vamos a conseguir preservar el patrimonio creyendo que vamos a estar poniendo siempre centros culturales, museos, centros culturales. No es posible. Eso se agota en un lugar, en un sitio que esté declarado patrimonio. O sea, es necesario, por lo tanto, mezclar el lugar con otras funciones, porque la vida es dinámica, es compleja y la ciudad es así. Entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora, el turismo puede ser sí una herramienta que favorezca hasta la propia conservación, si bien articulado, si bien trabajado, si bien planificado. En el caso del uso habitacional, y considerando ahí los preceptos de la función social del patrimonio, esta iniciativa puede ser muy importante porque es necesario que haya vida, que haya gente en estas áreas, que haya multifuncionales, porque la vivienda atrae otros usos asociados y por lo tanto da la dinámica, que es la dinámica corriente que se ve en cualquier sitio. Entonces es importante pensar el tema de la vivienda considerando que, por lo tanto, para promover ese proceso de rehabilitación urbana, porque cuando pensamos en centros históricos, la multifuncionalidad es fundamental. El uso cultural es otra opción, pero tampoco podemos definir que esta es la alternativa y por lo tanto podemos estar cambiando el uso de los edificios patrimoniales para usos culturales y con eso solucionar el tema. No estaremos solucionando, es una parte de la solución del problema. Este edificio es la estación, es una estación de ferrocarril en São Paulo, me ayuda, Estação da Luz, donde se estableció el Museo de la Lengua Portuguesa y que lamentablemente hace unos meses hubo un incendio que destruyó todo prácticamente. Y se está trabajando ahora en su restauración, reconstitución. Pero fue así, era una zona que estaba muy deteriorada y con este uso se dinamizó de una manera increíble. Pero es eso, o sea, trabajar el patrimonio como referencia a la identidad, a la acción y a la memoria de los diferentes grupos se puede hacer cuando tú das un uso cultural que está asociado a elementos de referencia de importancia para aquella sociedad. Y fue lo que pasó aquí. O sea, el Museo de la Lengua Portuguesa era prácticamente en São Paulo una parada obligatoria. Si vas a São Paulo, tú tienes que ir a ver ese museo. Se destruyó con un incendio, pero se está trabajando para su recuperación. Pero aquí vale más por el sentido de la iniciativa, ¿no? Ahora, no podemos creer que vamos a estar poniendo museo, centro cultural. Es imposible, no hay solución que pueda acoger esto. No, hasta porque no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Entonces hay que tener en cuenta que es una posibilidad, pero que tú tienes que mezclar, tú tienes que articular con otras, ¿no? Y ahí entro y es donde voy a quedarme aquí en nuestra presentación sobre el uso turístico y por lo tanto ahí asociando a los preceptos del uso económico y del patrimonio, porque justamente el uso turístico puede favorecer el cambio en lo que sucede, lo que está sucediendo en nuestros centros históricos, que es el vaciamiento funcional de ellos.
Y ahí, en ese caso, entender que el recurso patrimonial como un producto turístico-cultural, él puede favorecer una dinamización. Pero cuidado, ojo, tampoco podemos creer que entonces, bueno, todo para el turismo. Y ahí, ¿qué va a suceder? Posada, artesanía, bar, restaurante, posada. Tampoco es eso. Pero claro, hay que considerar que hay elementos que son importantes para que esa actividad se produzca, porque si viene gente desde fuera que no vive en ese sitio, esta gente necesita dormir, necesita comer, quiere comprar porque quiere llevar regalos, ¿no? Recuerdos de aquel sitio que está visitando, y por lo tanto hace falta espacios, lugares para realizar esas actividades. Eso solamente para decir, después de todo esto, que eso demanda planificación. No se puede creer que por tener patrimonio eso es suficiente para hacer promoción turística. Oye, tengo patrimonio, venga a verme, venga a visitarme. No, yo tengo que trabajar, yo tengo que planificar para que esa actividad se produzca de una manera que se incorpore a la dinámica que existe en aquel lugar. Y si genera cambios, analizar, hacer seguimiento y la supervisión acerca de los límites aceptables del cambio. Porque siempre la novedad que se introduce en la vida genera alguna modificación. Yo particularmente no creo que eso sea malo, porque hace parte de la propia vida. El cambio es de nuestra propia naturaleza. Lo que pasa es que muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort. Pero eso es acomodación. Y no siempre acomodación es bueno para nuestra vida. Entonces hay que buscar ese esfuerzo y por lo tanto evitar lo que nosotros llamamos de monocultivo. O sea, que haya prácticamente solamente un tipo de uso en una zona o para un tipo de edificio patrimonial. O sea, hay que tener eso muy presente, ¿no? Y por lo tanto, eso ya Troitin habló, que nosotros tenemos que desarrollar políticas concertadas entre la gestión turística y la gestión patrimonial, y es lo que yo llamo de diálogo inteligente. Entonces, en ese caso, hacer turismo cultural para mí significa desarrollar destinos patrimoniales. Y para hacer eso, significa que tenemos que invertir en conocimiento. Y nosotros sabemos que nosotros que trabajamos con patrimonio, como hay una necesidad de investigación permanente, de producción de información, producción y generación de conocimiento sobre aquello que nosotros trabajamos. Pero aquí, y diferentemente de lo que sucede en las áreas de turismo, que ya tienen experiencia de certificación de servicios, por lo general de servicios, lo que nosotros entendemos es que es necesario pensar en la concepción de destino, ¿no? Que sería la utilización de un término dentro de la área turística, pero que en realidad estoy hablando de un territorio específico, ¿no? Que es el área de interés para la realización de esa actividad turística. Y lo más importante es considerar y comprender ¿dónde es que sale el puntito rojo aquí? Aquí en medio, así. Que esta composición que, primero, nosotros disponemos del recurso cultural. El patrimonio es un recurso. En una perspectiva económica es un activo, no es un pasivo. Ese es el problema nuestro, que estamos en patrimonio, que hemos tratado históricamente el patrimonio como pasivo, por lo tanto como una visión de gasto y no de inversión.
hay que introducir visión económica nosotros que manejamos el patrimonio, para cambiar la percepción de los políticos, que son en última instancia los que establecen las decisiones acerca de qué debemos hacer y cuál es la inversión, o sea, cuál es la plata que pone para que hagamos las cosas, ¿no? Pero el recurso cultural, o sea, el patrimonio por sí mismo, él no está condicionado, él no está preparado para su consumo cultural. Es necesario hacerlo producto cultural. Si se hace de un producto cultural, ese producto podrá ser absorbido por la actividad turística. Porque cuando nosotros decimos, nosotros preservamos para las actuales y futuras generaciones, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo con eso? Nosotros estamos diciendo que queremos que exista un consumo cultural. Queremos que la gente, para que nosotros trabajamos para preservar ese patrimonio, pueda disfrutar, pueda conocer, pueda consumir. Son palabras, pero en el fondo son la misma cosa. Consumir, el consumo cultural significa el poder disfrutar, el poder comprender, el poder ver, el poder acceder a ese patrimonio, a ese bien. No es para unos, es para todos. Pero cuando hablamos de destino, entonces hay que considerar elementos de ese territorio, de este espacio, que son importantes para la realización de esa actividad. Y por lo tanto, solamente el producto no es suficiente. Porque si voy a Granada, en España, para ver la Alhambra, pero quiero quedarme en la ciudad, hace falta una planta hotelera en condiciones para que yo esté, o para que yo pueda o tenga condiciones de pagar para permanecer en el sitio, porque si no, me marcho, me voy a otro lugar. Entonces yo necesito de infraestructura turística. Yo necesito que se ponga a disposición servicios, porque si no hay, y digo esto porque la ciudad de Goiás, en el interior de Brasil, es una ciudad pequeña, es una ciudad colonial del periodo de la mineración del oro, fue declarada Patrimonio Mundial en 2001. La ciudad tenía visitas de la gente que estaba en la capital, Goiânia, que los fines de semana volvían a Goiás, porque Goiás fue la primera capital del estado de Goiás. Y con la transferencia de la capital, o sea, hay un movimiento natural de la gente que sale de Goiânia y vuelve los fines de semana a Goiás. Con la declaratoria, la gente de otros estados de la federación, especialmente de São Paulo, empezó a ir a Goiás, porque era un patrimonio mundial, y tenía interés de conocerlo. Y la ciudad no estaba preparada para eso. La gente llegaba y no había acomodaciones, no había donde comer. Porque era una cosa muy doméstica, ¿no? Yo tengo mi familia en Goiás, yo vivo en Goiânia, los fines de semana voy a Goiás, pero estoy en casa de mi hermana, de mi abuela, entonces, pero en el momento que cambió, o sea, la percepción externa acerca de la ciudad, ¿qué hago yo aquí? Entonces, hay que pensar que en el destino los servicios son fundamentales, pero es necesario entender y mover la dinámica que existe, porque la gente llega y siente que este lugar me transmite algo, yo tengo unas sensaciones, no se explica muy bien, me parece esto, me parece aquello. ¿Cuál es el sentido del lugar que tiene este ambiente? ¿Qué transmite?
Y la gente que vive ahí tiene sus manifestaciones, hace sus fiestas, tiene su modo propio de comer. Y cuando uno sale de su sitio para visitar otro, quiere disfrutar eso, quiere tener esa experiencia. Es una experiencia como habló el colega Marcelo, ¿no? La experiencia sensorial, o sea, nosotros queremos esto. Eso es hacer turismo cultural, porque yo quiero de alguna manera comprender el modo de vida del otro, pero a la vez yo quiero verme en el otro. Yo quiero entender cuáles son los nexos que existen, cuáles son los puntos de coincidencia. Y por lo tanto es necesario considerar cuáles son los otros productos culturales que existen, si hay oferta cultural, y con eso manejar un destino. Entonces es un poco más complejo, no es simplemente pensar, tengo patrimonio, hago promoción turística, venga. No, eso es un equívoco, porque hay que trabajar bien y planificar ese proceso. Y otra cosa importante aquí es que en el caso del patrimonio, y ahí es donde hay un esfuerzo de establecer ese diálogo con los de turismo, es que en el caso del patrimonio, quien debe primar es la oferta, o sea, en destino la oferta, que son los atractivos, y en ese caso el patrimonio, y no simplemente quedarse como que atrapados por la demanda, o sea, quién son los visitantes. Es importante conocer, entender quién son, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ajustar el patrimonio que tenemos para atender a los caprichos de los visitantes. Eso no puede ser, es al revés. ¿Por qué? Porque el patrimonio es un recurso no renovable y por lo tanto hay que cuidarlo, hay que tener mucha atención, porque además hay recursos patrimoniales que no son y nunca serán productos turísticos. Y esos son los de patrimonio que tienen que apuntar, que tienen que decir, esto sí y esto no, pero hay que ser muy objetivo, pero pragmático y además muy claro, muy explícito sobre las cosas para que no haya problemas. Y ahí es donde yo hablo de la dificultad de establecer ese diálogo inteligente, ¿no? Porque cuando las cosas no se explican, generan muchos ruidos. Y por otro lado, es que en realidad, si hablamos de una ciudad, no es toda la ciudad un destino turístico. Es una parte de ella, es una zona. Porque naturalmente eso se define en función de los intereses que tiene la gente a partir de estos recursos que están justamente aquí. Entonces este esquema, cuando nosotros articulamos ciudad, patrimonio cultural y turismo, nosotros vamos a ver que el turismo cultural se hace en una determinada zona de la ciudad. Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros en conjunto, los de turismo y los de patrimonio, para definir en cada ciudad cuál es la parte que corresponde. Aquí yo creo que en el caso de Colonia del Sacramento, por lo menos me parece evidente cuál es la zona que nosotros llamamos de ciudad histórico-turística. Y este ejercicio tenemos que hacer para cada lugar donde queremos implementar ese tipo de iniciativa. Porque si no hacemos eso de una manera muy objetiva, podremos orientar inversiones que no van a llevar a los resultados que nosotros deseamos y esperamos. Entonces hay ahí un esfuerzo de planificación donde los de gestión urbana o de gestión territorial entran, se incorporan a ese proceso, porque en ese caso, como estamos hablando de ciudad, es una área, es una dimensión importante en ese proceso de diálogo inteligente.
voy a pasar más rápido y entrar directamente en lo que sería, en lo que es la propuesta que estamos manejando en el Mercosur, que es de establecer un programa de desarrollo y certificación de destinos patrimoniales, que serían las medidas operativas para establecimiento de destinos patrimoniales. Eso nosotros estamos planteando, pero generando condiciones operacionales, digo, financieras, para que desarrollemos, para que empecemos a ejercitar ese proceso, ¿no? Hay aquí, obviamente, un gran desafío, porque yo creo que estaremos aprendiendo en conjunto al hacer. O sea, no es algo que nosotros podamos decir, ya está hecho, hay ya una definición objetiva, se hizo de esa manera. No, nosotros vamos a construir esto de alguna forma en el proceso. Eso significa que para desarrollar un trabajo de este tipo, nosotros deberemos, si avanzamos en esa propuesta, establecer lo que sería un grupo de trabajo inicial para justamente establecer esa delimitación de cuál sería el área de la ciudad histórico-turística. La idea es que empecemos en ese proceso con las ciudades históricas que estén declaradas patrimonio en la región. Y con ese objetivo empezar a implantar esa estrategia, ¿no? A continuación sería de crear un consorcio de la ciudad para poder desarrollar las condiciones de, yo diría, político-institucionales de articulación con los varios sectores, sector público, el sector privado, el sector comunitario, para poder definir mejor el trabajo y lo que se haría. Eso mediante mesas de concertación y seguimiento para establecer acuerdos, pactos de concertación, o sea, cuáles son las prioridades, qué vamos a hacer, qué podemos hacer, dónde haremos. Eso solamente mediante un proceso de planificación para cada caso. Y obviamente entre los actores directamente relacionados con el bien, con el objeto, con la ciudad involucrada. La idea es de fomentar la gestión compartida. Ese es un proceso que nosotros en Brasil estamos haciendo mucho hincapié, porque entendemos de que no podemos solos hacer todas las cosas que son necesarias, porque las cosas que son necesarias van más allá de nuestras competencias institucionales, y por esa razón necesitamos atraer, conyugar, o sea, comprometer, implicar a otras áreas, a otros sectores de la propia política pública. O sea, promover el patrimonio, nosotros entendemos que no es solamente una cuestión de cultura, pero es una cuestión de educación, es una cuestión de turismo, es una cuestión de saneamiento básico, porque si hacemos la restauración de una iglesia barroca, pero si no hay alcantarillado y el esgoto se dice, ¿no? Esgoto, el desagüe pasa delante de la iglesia, ¿de qué valió todo el esfuerzo de restaurar si el desagüe está pasando por allí delante? Entonces hay que buscar estas conexiones, y no es el patrimonio que va a realizar el servicio del desagüe, porque no es su acción, no es su competencia, son de otros, pero es necesario sensibilizar a otros sectores para que articulemos una acción, para que hagamos de modo conjunto, para que el proceso de recuperación sea efectivamente integrado. Y por lo tanto ahí con la definición de posibles acciones sinérgicas que consideramos básicas para desarrollar un destino patrimonial, en ese caso, pensando ahí, como ya habló Cletinho, por ejemplo, en el caso de desarrollo de proyectos que atiendan
a las necesidades de acogida, ¿no? Y ahí pensar acogida en una dimensión tanto de accesibilidad física como intelectual al sitio. Porque no hay nada peor que llegar a una ciudad y no entender absolutamente nada de lo que es esa ciudad, porque no hay información, no hay nada. Simplemente está allí el patrimonio, pero vale, pero es que yo tengo que buscar en una biblioteca ahora un libro para saber qué es esto, por qué esto es así. Si estoy aquí, si yo vine aquí para ver, para saber, para comprender lo que es eso. Claro, estamos hablando ahí de la cuestión del turista cultural. Y parece que esto, yo he visto que hay posiciones muy diversificadas con relación a esto, ¿no? Con relación a la importancia de considerar o no, de entender o no qué significa. Pero si estamos pensando en una actuación que responde a una segmentación que desde la gestión turística se considera, y nosotros entendemos desde patrimonio que hace falta cualificar, ¿no?, esa actuación, entender quién es este visitante es importante. Entonces ahí el turista cultural especializado, aquel que se mueve porque quiere ver, que quiere saber, que quiere profundizar su conocimiento, su comprensión sobre aquello. Pero hay el turista incidental, aquel que tenga algún interés y que al llegar allí podrá ampliar su percepción y comprensión. Pero no es un especialista, es una persona que de cultura, que le gusta estos temas y que quiere conocer. Y hay el otro, que es el ocasional, que ni siquiera está pensando en estas cuestiones, pero puede ser, como se dice, enganchado en el momento que al poder acceder a esto, hacerse un interesado, o por lo menos salir de allí mucho más, yo diría, ¿cómo? Instruido, pero yo no quería decir eso, yo quería decir motivado, pero así, satisfecho, porque incorporó algo que no lo tenía. Porque tampoco era su motivación central, su interés, pero agregó valor a su propia experiencia, a su propio modo de ser y de pensar. Y hay que considerar estas posibilidades. Eso significa que al comunicar tenemos que considerar que la información, como bien enseñó aquella imagen trotinho de un guía que habla unas cosas que y que nadie sabe lo que es aquello, eso nadie se queda con aquello, ni siquiera yo diría los especialistas, porque llega un momento que yo de verdad, si visito 4 o 5 iglesias en la quinta ya no me acuerdo de lo que vi en la primera. Si es solamente llegar y ver, eso cualquiera, porque nuestro disco duro no es para tanto, además según la edad, aún peor. Entonces hay que ser bastante práctico en estas cosas, ¿no? ¿Qué comunicamos, qué informamos a la gente que viene a visitarnos, ¿no? Entonces ahí viene lo que podrían ser las inversiones con relación a intervenciones de valorización cultural y turística. Yo no voy a entrar en detalles, pero ahí está desde el tema del desarrollo sociocultural, de actividades de capacitación, la parte del incentivo empresarial, porque hay que pensar en esta actividad articulando la dimensión de cómo manejan los de turismo con los que manejan patrimonio. Y digo, hay cosas que no son nuestras y no serán nuestras. No queremos, es del turismo, y son del turismo que tiene que manejarlas. Pero la idea es que hagamos en permanente diálogo. Esa es la diferencia. En concertación. Y para eso es necesario, entonces, si estamos buscando
¿no? Un proceso de diálogo donde la certificación sería la estrategia, es necesario establecer cuáles serían los parámetros para ese proceso. Y el primero, que es donde todo empieza, en el caso del patrimonio, es que haya un reconocimiento oficial, porque es muy difícil, eso no quiere decir que no ocurra, pero es muy difícil que la gente se mueva para conocer un pueblo que ni siquiera está mencionado, que nadie sabe lo que es decir, yo voy donde ya hay algún tipo de conocimiento, de información y por lo tanto de reconocimiento. Y el caso, el reconocimiento oficial, yo diría que por lo menos es un punto de partida seguro para que uno se motive a ir a un determinado sitio, ¿no? Y en ese caso, la existencia de ese reconocimiento necesitaría tener en cuenta que estuviera mínimamente difundido e informado. Entonces alguien dijo, sí, pero llegué, visité tal sitio y ni siquiera sabía que era patrimonio mundial. Sí, tú, hoy con el tema de la Universidad de Coimbra, y yo pensé, ¿por qué será? Hay algo que está fallando ahí. Porque si la gente que va a visitar Coimbra va por otra razón, pero porque es un patrimonio mundial, por lo que he visto, todavía no. Entonces, falta algo ahí que hay que trabajar. Pero queremos que la gente venga por esa razón, ¿por qué? Entonces, hay que también tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, es necesario que se conozca, que se desarrolle algo, pero tener en cuenta cosas que ya están reconocidas. Porque ya hay, por lo tanto, una evaluación en función de una notoriedad, de una representatividad, de una excepcionalidad. Y estas son cosas que nosotros siempre buscamos, porque queremos conocer lo distinto, lo diferente, lo excepcional. Eso es normal, es de naturaleza humana hacer eso. Y el caso del patrimonio es básicamente esto, es discrecionario. Cuando decimos esto es un patrimonio, es porque nos estamos singularizando una determinada cosa. Y es importante separar y distinguir lo que es patrimonio cultural de lo que es bien cultural, porque todo es bien cultural, pero no todo es patrimonio cultural. Y en ese caso, estamos hablando de aquello que es patrimonio cultural, aquello que está reconocido oficialmente. Y ahí podría hasta añadir, en función de lo que escuché aquí, si hay, por ejemplo, por parte de una determinada comunidad, una indicación, o sea, una valoración que remite a un determinado lugar, a una determinada actividad, un valor patrimonial, no es que no sea patrimonio, pero es diferente de si hay un apoyo, un reconocimiento oficial, pero también será un patrimonio para esa comunidad, porque si ella remite esa importancia a aquel bien, sí. Ahora, hay cosas, todo lo que produce el ser humano es un bien cultural. Este vaso, esta taza es un bien cultural, pero no es un patrimonio cultural. Ahora, si esta taza fuera aquí tomó vino Madonna. Madonna, esto ya tendría otro tipo de valor. Entiendo, se ha singularizado esto. Entonces ya cambió la cosa. Esto para dar un ejemplo. Entonces, reconocimiento oficial, yo diría que sería un parámetro fundamental. Y lo que trabajamos justamente en Asunción, en la última reunión, está aquí Ani, Sonia y ¿quién más estaba? Sí, la otra chica de Paraguay, Mercedes, donde nosotros discutimos y por ejemplo llegamos a esta propuesta, ¿no? Que es cómo vamos a clasificar, cómo vamos a evaluar
O sea, ¿qué importancia puede tener esto en un proceso de certificación, ¿no? Entonces, si hay una declaratoria de que el bien es un patrimonio mundial o es un patrimonio cultural de Mercosur, tener una determinada puntuación y así vamos. Si es una declaratoria de patrimonio nacional o local o dentro de la provincia, entonces eso sería algo que sería una especie de parámetro para nuestra evaluación, ¿no? El segundo concepto sería de que el patrimonio cultural material tiene que estar preservado. ¿De qué sirve hacer promoción turística de un patrimonio cuando tú llegas, está destruido, es una ruina, no se puede entrar, no se visita, está cayendo, hay inseguridad? Entonces, y digo esto porque yo vi allí mismo en España que había alcaldes que hacían promoción turística de sus ciudades, de su patrimonio, y nada más, o sea, y tú vas, está cerrado, no hay visita, está hecho polvo el edificio, o sea, Dios mío, pero ¿qué es eso? Entonces, si no trabajamos ese proceso, ¿no?, de recuperación para poner en condiciones, y ahí poner en condiciones de disfrute, y si ponemos en condiciones de disfrute, estamos preservando. Lo que pasa es que si vamos a preservar, no puede ser solamente porque queremos mantenerlo para las futuras generaciones y las actuales generaciones. ¿Cómo se quedan en ese proceso con relación a ese patrimonio donde se invierte plata que es generada en función de los impuestos que nosotros pagamos hoy? Entonces, hay que buscar una línea un poco más convergente, ¿no?, en función de ese esfuerzo. Entonces, digo esto porque yo, con los 2 años de patrimonio que tengo, yo veía en los antiguos una visión de que cuando nosotros estábamos elaborando los proyectos de restauración y preguntaban, sí, pero ¿cuál será el uso? El uso no importa, no hace falta definir. Estamos aquí, lo que importa para nosotros es conservar. Sí, pero voy a conservar, pero de aquí a un rato yo voy a tener que restaurar otra vez. Porque si no hay uso, no se asegura la conservación. Si queda cerrado, nadie puede entrar, no hay utilidad. Además, ¿cómo puedo solamente justificar con este objetivo? Entonces, parece algo que tontería, ¿no? No. Esto es grave, yo diría. Porque si vamos a invertir, si vamos a preservar, si vamos a restaurar, ¿qué utilidad va a tener eso hoy por hoy? Por eso que a mí me encantó el proyecto, el último tuyo, que justamente busca, o sea, utilizando los elementos que tiene el edificio, la zona, buscar su utilización de una manera que está asociada a las posibilidades que el propio objeto puede ofrecer. Y eso yo creo que es el camino. Por hoy no podemos más justificar acciones, ¿no?, de conservación si no establecemos claramente el uso que eso va a tener. Y por lo tanto ahí, en ese caso, para la puntuación, el primer aspecto sería el estado de preservación del bien, y con una calificación que puede variar en función de un análisis específico del elemento del edificio, en función de una gradación acerca de sus elementos preservados. Si están más preservados, una puntuación mayor; si están menos preservados, una puntuación menor. La puntuación siguiente sería el estado de conservación, porque es importante tener claro que hay una diferencia, ¿no?, del estado de preservación y del estado de conservación. Cuando hablamos del estado de preservación, estamos diciendo que el objeto se mantiene original. Es eso. Se cambió, entonces el estado de preservación
ya no están. El estado de conservación está íntegro, está en condiciones, no está en ruina, está cayendo. Entonces son cosas distintas, ¿no? Parece que no, a veces nosotros utilizamos estos términos como si fueran sinónimos, pero no lo son, hay diferencia. Porque conservación es fin, conservación es medio, es proceso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta distinción. Y entonces la suma de los dos puntos quedaría la condición del patrimonio cultural material. Eso porque en Asunción, cuando nosotros presentamos los parámetros, nosotros discutimos, vale, pues podemos trabajar con estos parámetros, pero ¿cómo vamos a evaluar? Entonces el ejercicio que hicimos fue justamente este. A partir de los parámetros, ¿cómo podríamos encontrar una manera objetiva para poder justificar una determinada evaluación, una determinada posición? Entonces, en ese caso aquí, la condición de patrimonio cultural material, si yo llego a una determinada puntuación, la calificación es de bueno, regular o malo. ¿Y eso para qué pretendemos implantar? Porque si hay un interés de un determinado sitio de certificarse, tendrá que establecer políticas para la recuperación de su patrimonio, para que llegue a una determinada condición que lo permita decir, bueno, entonces estoy en condiciones, ahora me certifico. Después voy a decir para qué sirve la certificación. El tercer concepto sería el patrimonio cultural inmaterial salvaguardado. Porque la gente cuando quiere venir a un sitio, no quiere solamente conocer el cuerpo, quiere conocer el alma. La gente quiere intercambiar experiencia. Intercambiar experiencia significa entender el otro, sentir el otro, y por lo tanto esto está muy yo diría, definido o por lo menos codificado en lo que sería el patrimonio inmaterial. O sea, las manifestaciones culturales, la gastronomía, o sea, las leyendas del sitio, o sea, las historias que se cuentan ahí, cómo la gente vive, es eso. Entonces, estos elementos también son importantes para ese tipo de comprensión, porque si no, yo llego a un edificio que está vaciado de sentido, está íntegro, está conservado, está preservado, pero no tiene vida. Entonces, hay que pensar en eso también, porque cuando llegamos a los lugares, nosotros queremos sentir el lugar, como la gente es, como la gente vive ahí, y por lo tanto esta dimensión no puede dejar de ser considerada. Y en ese caso es más complicado hacer el esfuerzo de cómo traducimos eso de una manera matemática, ¿no? Pero todo lo que es matemático es un esfuerzo de modulación que hacemos, ¿no? Es siempre una construcción teórica para poder cuantificar cosas que son de difícil cuantificación. Abstracciones, la palabra. Abstracciones, sí. Entonces, pero aquel ejercicio que hicimos fue este, ¿no? O sea, una puntuación sería vitalidad de los elementos que componen el patrimonio cultural y material. Eso significa que nosotros necesitamos hacer una especie de inventario, ¿no? Llega a un determinado sitio, el inventario, ¿cuáles son las manifestaciones que hay aquí? Porque yo, por ejemplo, cuando venía para Colonia, en el coche con el taxista, yo pregunté, ¿cuál es la comida típica de Colonia? Yo podría probar. Y no consiguió decirme qué era, qué sería. Y yo pregunté, bueno, ¿y alguna un baile, una danza típica, algo que yo voy a ver en Colonia? Y me dijo, ahí se quedó así, bueno, es posible que el tango, puede ser que esté, pero yo no vi que estaba muy así, ¿cómo se dice?, confiante, ¿no?, de lo que decía. Yo pensé, hay un problema aquí. Entonces son estas cosas, ¿no? Porque en realidad
Yo no quiero ver la iglesia, el faro, yo quiero ver eso también, pero yo quiero ver qué hay aquí, qué tiene de especial aquí, o sea, este inmaterial, ¿no?, que existe en cada lugar, porque si hay gente, ¿no?, y esto es algo que tenemos que hacer. Entonces aquí es un esfuerzo, pero ahí son, yo diría, es el trabajo que tenemos que hacer con los antropólogos, con los sociólogos, o sea, con historiadores, con esta gente que trae esta información, que nos ayuda a comprender, y obviamente el trabajo que hay que hacer con la gente, con los grupos, con los sectores, para ver lo que hay, lo que existe en ese lugar, y cómo están estas manifestaciones, qué existe ahí, qué está disponible. Eso es el cuidado justamente que nosotros tenemos que establecer, especialmente con relación a este segundo punto, es que nos interesa, y yo creo que el cuidado que nosotros tenemos que llevar en cuenta aquí es no favorecer o no estimular el simulacro. No es eso. Si voy a Sevilla para ver la Semana Santa, voy cuando la Semana Santa se realiza naturalmente, no porque hay una presentación, nosotros en Brasil decimos para inglés ver. No, eso yo creo que por lo menos si los de turismo quieren hacerlo, pero eso no puede ayudar a puntuar una cosa donde estamos hablando de autenticidad, ¿no?, de aquello que es lo que existe, de hecho, cómo las personas son, cómo las viven. Porque yo estuve en Sevilla para la Semana Santa, yo estaba allí en la condición de visitante, de turista, pero yo busqué integrarme a aquello. No era una actividad cultural para mí, yo como turista. No, yo simplemente me incorporé primero para entender los códigos de cómo aquella manifestación se producía y buscar sentir aquello, aprovechar de la mejor manera posible, aunque como visitante. Entonces, aquí es donde entra el tema de no generar el simulacro, que es cuando la gente habla de la banalización, tiene que ver con eso, ¿no? No vamos a hacer una presentación folclórica para que la gente vea simplemente porque es aquella cuestión del cuidado que necesitamos con cuáles son los productos, ¿no?, que vamos a poner a disposición. Entonces, ¿cuál es el calendario de fiestas de la ciudad? Por eso que a mí me gustó que cuando el director de turismo aquí presentó todo un estudio, una especie de inventario acerca de las fiestas que hay, ¿no?, en el país, y que por lo tanto pone a disposición a la gente, bueno, si usted quiere conocer cómo somos nuestras fiestas, qué tal el calendario, qué son las fechas, y que yo venga justamente ahí cuando ocurren estas cosas, ¿no? Porque llegué, bueno, yo decidí voy ahora y quiero llegar y quiero ver la fiesta. No hay en ese momento, solamente de aquí en la próxima semana. Si usted llegara a la próxima semana, estaría la fiesta, pero no antes y no después. Entonces parecen cosas a veces sencillas, pero que si no articuladas generan estos problemas, ¿no? Y ahí otra vez lo que sería la suma, encontrando la calificación bueno, regular, malo. Y lo importante es decir que para cada tipo de categoría nosotros establecimos a quién correspondería hacer estos informes de evaluación. Si son los del área de patrimonio o si son los del área de turismo. Porque aquí nadie quiere meterse en lo que sería el área del otro. Además porque son competencias específicas que cada uno tiene y hay que considerarlas necesarias. El cuarto concepto, infraestructura de acogida y pleno adecuado funcionamiento. Este es una cosa que yo creo que casi es un problema estructural que tenemos en nuestros sitios patrimoniales. Estamos con una experiencia reciente en Brasil que es en Congonhas, que es patrimonio mundial, donde en una asociación UNESCO y IFAM y la prefectura de Congonhas, nosotros inauguramos lo que llamamos el Museo de Congonhas, pero en realidad es un centro de referencia de lo que es ese patrimonio con relación a la obra de Aleijadinho, los profetas, las esculturas, ¿no?, de piedra jabón,
que es muy típica de esa región del país, donde la gente tiene una información, o sea, hay todo un esfuerzo de preparación para que la gente pueda visitar el sitio y todo eso, ¿no? Y es una experiencia muy reciente, pero nosotros creemos que es fundamental pensar que en estos sitios patrimoniales es necesario un espacio de acogida. Puede tener el formato que sea, y ahí hay que considerar, yo creo que para cada situación, cuál sería el mejor diseño, si es un centro de visitantes, si es un centro de interpretación, si es un museo de la ciudad. Yo creo que cada sitio va a dar las claves específicas para decir cuál sería el equipamiento o equipamientos que hace falta tenerlo, ¿no? Pero lo importante ahí en este diagnóstico es que no hay, por lo general, en la región, no hay. Por eso es que estoy curioso para ver aquí este equipamiento que se diseñó, el centro ¿no? Estoy muy curioso para conocer cómo está esto, ¿no? Y aquí nosotros hicimos una especie de identificación previa, ¿no?, de lo que podría ser, si hay, cuál es la denominación que tiene, y a partir de ahí poder hacer una evaluación del funcionamiento del equipamiento, si, ¿no?, dentro de cantidad de equipamiento, o sea, hay una oferta, se ofrece estas posibilidades para que la gente, sea la gente de la propia ciudad o sea los visitantes, puedan acceder, ¿no? Ahí haces lo que sería la evaluación en términos de cantidad, en términos de calidad y la puntuación, la suma. En ese caso, una actividad que correspondería a los organismos nacionales de turismo. Los anteriores eran de patrimonio, este ya es de turismo. Percepción de los usuarios acerca de los equipamientos, o sea, es importante también evaluar en función de los residentes y de los visitantes cómo lo ven, si hay, cuál es el nivel de satisfacción con relación al que el equipamiento ofrece. Yo pongo una cosa, yo digo que voy a hacer tal cosa, pero hago otra cosa. Entonces es importante poder hacer ese tipo de análisis y de evaluación. También con los organismos nacionales de turismo. Y ahí la suma de la puntuación para la calificación de ese concepto, ¿no? El quinto, sistema de información calificado implantado, que esa es una cosa que parece banal, simple, pero es donde más parecemos, porque parece que es lo que menos se considera. Esto cuando pueda yo hago algo. Y cuando van a ver es un problema. Entonces, yo digo, por lo menos en Brasil es impresionante. Ouro Preto, que es una ciudad que tiene una visita turística importante en función del patrimonio, pero tú llegas mal y mal, y en las posadas tú tienes un folleto así con mapa de la ciudad que tú miras y no te ubicas, pero de manera, Entonces es muy complicado. Por otro lado, hay otras experiencias como es la Estrada Real, donde hay todo un trabajo muy interesante de información, de difusión, de promoción de ese camino. Es un itinerario, o sea, histórico que empieza en el norte de Minas Gerais, Diamantina, y va hasta Río de Janeiro y Paraty, que hay una bifurcación donde hay toda una promoción turística de esta zona. Entonces nosotros entendemos que es necesario tener en cuenta que es una cuestión estratégica, porque es necesario poner en relieve, ¿no? Hay que evidenciar eso. Entonces, es lo mismo, cuáles son los materiales que existen, cantidad, denominación, y ahí empieza el proceso de evaluación con relación al soporte de la información, si el soporte es adecuado, si es regular, para transmitir esa información, si no lo es, el contenido de la información, si el contenido es suficiente y eficiente, si es regular y apenas adecuado para la comunicación, o si es insuficiente e ineficiente en la comunicación. Esto, aquí parecemos mucho con relación a lo que son las
la señalética, ¿no? Por lo general, es siempre algo problemático, y ahí es donde hay que tener en cuenta en ese proceso con la puntuación, los informes, en ese caso, patrimonio cultural, porque está relacionado a contenido, y en lo que corresponde al soporte, es cómo se ubica y cómo juega el elemento junto al patrimonio existente. Entonces, ahí es una cuestión para patrimonio trabajar. El otro aspecto sería la percepción de los usuarios acerca del sistema de información, tanto residentes y visitantes, si hay alto nivel de satisfacción, mediano o bajo nivel. Y después la suma del sistema de información turístico-cultural con esa calificación. El sexto, faltan dos, programa de promoción, difusión y marketing implementado. Si yo no estableço una marca, si yo no hago una difusión estratégica, si eso es lo de la gente de turismo. Yo no voy, yo no sé, ya tengo dudas. ¿Será que es interesante? ¿Será? Entonces, ahí es donde entra las estrategias de difusión, de conocimiento, de marketing. Entonces, hay marca definida, hay un plan de marketing, hay estrategia comunicacional. Si no hay nada de eso, problema, porque se puede hacer un esfuerzo, inversión, recupera el patrimonio y la gente no viene. Puntuación, marca reconocida, porque no hace falta solamente crear la marca, pero necesito difundirla, hacerla conocida para que la gente sepa, al ver, sepa qué es. Por eso que ya estamos trabajando con este elemento aquí, que es la propuesta que nosotros estamos presentando para Mercosur, que cuando un sitio sea certificado como un destino patrimonial Mercosur, reciba esta marca aquí, que es la P de patrimonio. Y los colores son los colores de Mercosur. Entonces aquí mira, la marca asociada adecuadamente a los valores y recursos culturales existentes. Porque lo importante es, si quiero transmitir una idea, si quiero transmitir una información acerca de aquel destino, la base de referencia son los valores que hicieron con que aquel bien cultural fuera reconocido como un patrimonio. El otro aspecto es la percepción de los usuarios acerca de la fidelización del destino, residentes y visitantes, si hay un alto nivel de percepción de los usuarios de que la gente viene, le gusta, lo ve interesante, absorbe bien, o sea, la idea de estos valores que el sitio transmite. ¿Cuáles son los valores que transmite Colonia? Cuando la gente quiere, voy a hacer un viaje y, bueno, ¿para dónde voy? Voy a Colonia. ¿Por qué la gente ha decidido que quiere venir para acá? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las razones que definen esta decisión? Entonces nosotros tenemos que trabajar desde nuestra parte, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? La puntuación, la suma acerca de la promoción, difusión y marketing, ahí está. El séptimo sería la infraestructura de gestión permanente y adecuada a la complejidad de la ciudad, donde tú tienes ahí una indicación acerca de cuáles son estos mecanismos, instrumentos de gestión, si hay una área de gestión en la ciudad, si hay una gobernanza, cuál es la gobernanza del bien, si hay una normativa de acerca del bien, si hay un plan de gestión de la ciudad histórica turística, si hay proyectos específicos en la ciudad, si no tenemos nada complicado, porque ¿cómo queremos hacer con que eso se haga eficiente, efectivo y eficaz? Entonces, la cuestión es que nosotros entendemos que ese proceso de certificación tiene como intención promover acciones inductoras. O sea, aquello que no existe puede venir a existir. Y si uno cree que si esto es importante y puede ser estratégico para mi lugar, yo voy a buscar atender a esta demanda. Entonces, el instrumento
tiene esta posibilidad de inducir una política pública, inducir una acción del sector privado, inducir a una iniciativa del sector comunitario. Entonces, no es simplemente como si fuera un instrumento pasivo solamente de análisis y evaluación, pero a la vez ser un instrumento que pueda fomentar, ¿no?, esas iniciativas, esos esfuerzos. Porque si veo que no tengo, yo si quiero, necesito hacer eso, hace falta hacer aquello, entonces yo voy a buscar las condiciones para poder atender aquel requisito. Y entonces ahí, como puntuación, instrumentos de gestión, medidas operativas de ejecución de acciones, si yo tengo proyectos adecuados a los valores patrimoniales existentes, y por eso te digo que hay que buscar siempre ese cuidado de que estamos teniendo en cuenta de que queremos que haya una difusión, que haya una apropiación turística, pero acerca de los valores patrimoniales que queremos expresar, que queremos difundir, que queremos salvaguardar, que queremos preservar, pero que queremos que se difunda, que la gente conozca. Entonces, ese cuidado, esa atención necesita estar siempre presente, ¿no? Y en ese caso, entendemos que los informes de evaluación deben ser de responsabilidad compartida entre los organismos nacionales de patrimonio cultural y turismo. Los mecanismos de gestión acerca de los espacios de coordinación, de negociación y de decisión, y ahí si el bien cuenta con un buen mecanismo de gestión, si está adecuado, si no está. Y la puntuación final para ese tema de la infraestructura de gestión. Y el último concepto, que sería el concepto de la base logística turística de calidad en pleno y adecuado funcionamiento, que en realidad es un concepto que es general para cualquier situación, para cualquier territorio, sea patrimonial o no patrimonial, pero que es necesario que esté considerado, que esté presente ahí, donde tú ves ahí los tipos de servicios turísticos básicos: alojamiento, alimentación, ocio, compras, y podemos hasta destacar otros. Aquí están algunos que nosotros consideramos que eran los principales, y a partir de ahí analizar, a partir de los servicios, la diversidad de los tipos de servicios turísticos, la cantidad y calidad de esos servicios, si las prestaciones son de buena calidad, si son adecuadas o no, y la puntuación específica, eso como una responsabilidad del Organismo Nacional de Turismo. El otro punto sería la percepción de los usuarios acerca de los servicios turísticos básicos, otra vez, residentes y visitantes, alto nivel de satisfacción, bajo nivel, la puntuación final, y aquí la valoración para la calificación final, o sea, si el sitio llega a obtener 80 puntos, entre 58 y 80 puntos, se certifica. Si son 35 y 57 puntos, indica recomendaciones para certificación futura. Si llega hasta solamente 34 puntos, no certifica. Entonces no es que vamos a certificar, vamos a ir por ahí haciendo de cualquier manera. No, es posible que uno quiera, pero usted no ha llegado, no ha obtenido la puntuación necesaria para esa certificación. Y la idea es que dentro del proceso de evaluación, para esta valoración que estamos hablando, ese sería el sistema de certificación P, de patrimoniales, es establecer una acción piloto. Y la idea es de proponer al FOSEN. FOSEN es el Fondo Estructural de Cohesión de Mercosur. Hay dinero, gente. Hay dinero que nosotros todavía no estamos accediendo, especialmente nosotros de patrimonio. Y a través de ellos poder financiar el desarrollo de ese proyecto piloto. Esa es la idea, es lo que vamos a seguir discutiendo en la Comisión de Patrimonio y Turismo en Mercosur, para ver las estrategias, y ahí ya con la gente de turismo de Mercosur, cómo podemos trabajar esa articulación para lograr, si avanzamos en ese proceso,
que establezcamos un proyecto concreto, porque hay todavía lo que estamos hablando aquí es una propuesta que tenemos que aplicarla, verificarla, o sea, es viable, no es, que si hay ajustes, si no hay, para con esta experiencia, ahí sí poder pasar a lo que sería para dentro del procedimiento de certificación, o sea, la aprobación del ámbito máximo del Mercosur, que sería una decisión CNC, la creación del sistema, ¿no? Esa fase sería una fase intermedia, sería una fase de experimentación, donde se establecería ese proyecto piloto, se realizaría una evaluación de ese proyecto, ajustando y desarrollando lo necesario para entonces, con ese evaluado definido, crear el sistema efectivamente y ahí implementar el sistema con el primer destino certificado. Eso es un poco parecido con el proceso que tuvimos con relación a la creación de la categoría de Patrimonio Cultural de Mercosur, que el puente internacional Barão de Mauá sirvió como piloto de cómo nosotros manejaríamos ese proceso para llegar al final y decir, mira, así vamos a funcionar. Entonces, en ese caso aquí de la certificación es lo mismo. La idea es que establezcamos un proyecto piloto por lo menos, ¿no? Y que con esa experimentación tengamos las condiciones de decir, esto es viable, no es, o es viable pero ajustando esto o aquello, y con eso estableciendo los detalles de la reglamentación necesaria para que establezcamos ese tipo de reconocimiento, ¿no? Yo diría que la apuesta que hacemos es una apuesta donde creemos que este esfuerzo Mercosur tiene que ser con el sentido de hacer concreto, ¿no? O sea, hay que dar sentido a esto, a este esfuerzo, ¿no? Porque entonces, ¿para qué hacemos estas reuniones? ¿Para qué nos encontramos para debatir estas cosas que cuando terminamos nosotros marchamos, vamos a nuestros países y continuamos haciendo lo mismo que ya estábamos haciendo antes? Porque yo siempre digo que la diferencia aquí es aquello que podemos hacer en conjunto. Lo que hacemos de nuestra parte, eso seguirá así. Pero lo que podemos hacer en conjunto, eso sí es la diferencia. Y ese es el esfuerzo que nosotros estamos poniendo en la mesa. Y es importante, yo pasé rápidamente, pero voy a volver, porque aquí vi que puse los nombres, la elaboración del trabajo del Comité Técnico de Patrimonio y Turismo, donde estuve justamente Ana, Sonia, yo y Mercedes. Y bueno, gracias y pido disculpas por la avanzada de la obra.